Repaso semanal. Y lo que se viene con Miguel Santillana. Damos la bienvenida como cada viernes a Miguel Santillana Santos, economista, analista político, amigo de nuestra casa, ¿no? Para permitirnos hacer un análisis de lo que viene aconteciendo en la presente semana. Vaya que hay mucha información. Miguel, qué gusto saludarte. Gracias por atender, como siempre, esta invitación semanal para analizar y sobre todo para perfilar la situación en el ámbito político, económico y social. Buen día, ¿cómo estás, Miguel? Buen día, Pepe. Un saludo a toda la audiencia. Ha sido una semana, comillas, muy divertida, pero a su vez muy penosa. Complicada para el país, Creo ¿no? que penosa para el país porque los asesores cubanos que tiene este gobierno con acierto han soltado a Fujimori a la palestra y generan todo tipo de pasiones que, como veremos más adelante, cubren grandes delitos, destapes, malos manejos, etcétera, que vamos a detallar. Pero siendo el tema de inicio de la conversación, el tema Fujimori, yo en lo personal debo decir que yo siempre he sido un opositor al señor Fujimori y a Montesinos, y en función de eso, por lo que yo escribí en Caretas, el señor Borriti y mi persona fuimos los primeros de hablar del señor Montesinos en el año 1992, quién era el personaje, de dónde venía y de qué pie cojeaba. Entonces mi opinión sobre Montesinos y Fujimori involucra también una amenaza a la integridad de mi vida. Entonces, desde ese punto de vista y habiendo aclarado y ser transparente, voy a dar mi comentario respecto al indulto al señor Fujimori. Como todos sabemos, el indulto al señor Fujimori en diciembre antes de la Navidad del 2017 fue un indulto trucho. Y eso se descubre con los Mamani videos. Fue una transacción política entre Kenji Fujimori y el señor Kuczynski para que no lo vaquen. Esa es la génesis del problema que tenemos. Ahora, para que ser fieles a la balanza, el señor está preso no por las cosas buenas que hizo, que hay que reconocer que hizo bastantes cosas buenas, sino por las cosas malas que hizo, y él nunca pudo desligarse de su siamés, el señor Montesinos. Recordemos también que ante los hechos, ante las evidencias, ante los vladivideos, ante las presiones y posible golpe de Estado que le planteaba el señor Montesinos, el señor Fujimori se fue a la reunión de Asia-Pacífico en Brunei y nunca más regresó. Se fue a esconder a Japón, mandó una renuncia por fax. Inclusive en Japón tuvo una vida y se casó con la hija de un jefe de la yakuza japonesa y quiso ser senador japonés. Es en el año 2005 que comete el error estratégico de regresar a nuestro continente y se fue a Chile, donde personajes ligados a su gobierno no tuvieron condena y no pudieron ser extraditados al Perú. Recuerdo el caso del señor Calme del Solar, que se escondió en Chile y no pudo ser extraditado. Entonces, él pensó que estaba bien cubierto en Chile, pero la justicia chilena, luego de un proceso, acepta extraditarlo al Perú por un número determinado de casos, no por la lista de lavandería que pedía el Poder Judicial de entonces. Entonces, se procede a juzgarlo por el tema Cantuta, Barrios Altos, Santa, etcétera. Pero lamentablemente, y me parece esto que es una jugada muy sucia, la sentencia ya estaba con un año de anticipación y fue negociada con académicos españoles. Y eso consta en los correos electrónicos que intercambió el señor San Martín con el hermano de la señorita Patricia del Río, más académicos españoles. Entonces, que te juzguen ya teniendo una sentencia, eso no es válido en ninguna parte del mundo. Ahora, ¿existió el Grupo Colina? Existió.
¿Existió Barrios Altos? Por supuesto que existió, pero también se ha descubierto en sendos documentos, en dos libros, en especial uno escrito por el señor Ricardo Uceda, que el encargado del operativo de la Cantuta tenía la orden de tomar presos al profesor y los alumnos y llevarlos al fuerte La Pólvora. Sucede que Martín Rivas y los otros jefes del operativo llegaron al operativo con alto contenido alcohólico y desconocen las órdenes que tenían y ejecutan al profesor y a los alumnos. Entonces, ligar a Fujimori a estos asesinatos me parece un salto cuántico muy, muy grande. Por otro lado, se dice por calles y plazas que esto ha sido un delito de lesa humanidad. Recordemos a la opinión pública que los tratados sobre lesa humanidad, el Perú lo firmó a partir del año 2002. Y que yo sepa, la justicia no es retroactiva. Y los casos, la Cantuta, el Frontón, etcétera, etcétera, son casos anteriores a la firma del tratado internacional que firmó el Perú. Por lo tanto, no puede ser retroactivo. Y por otro lado, el juez San Martín dijo que la condena por asesinato, lesiones graves y secuestro agravado, que fueron parte de lo que se aprobó en la extradición con Chile, no son lesa humanidad, pues ese tema al momento de la sentencia no estaba en la legislación peruana. Por lo tanto, el señor Fujimori no fue condenado por lesa humanidad. Ahora, esto desata el odio más grande que existe en el Perú luego del antiaprismo, que es el antifujimorismo. La pregunta que yo le hago a la opinión pública es, ¿cuánto han cobrado los defensores y ONGs de derechos humanos en 22 años por llevar este tipo de casos? Por transparencia les pido que nos digan cuánto han cobrado, porque esto no lo hacen gratis. Por otro lado, ¿cuándo estas ONGs y defensores de derechos humanos han sacado cara por las víctimas del Sendero Luminoso y cuándo han exigido reparaciones para ellos? ¿Cuántos terroristas han salido sin un informe de junta médica como se le exige a Fujimori? El tema levanta pasiones y lamentablemente la narrativa que se ha instalado en la opinión pública y se enseña en universidades y se enseña en los colegios es la narrativa de los vencidos, vale decir, la versión del MRTA y Sendero Luminoso. Y para terminar este tema, el fujimorismo debe morir. El fujimorismo es un partido familiar, tiene un mensaje agotado, tiene demasiados anticuerpos que no permite que surja en el Perú una derecha popular y liberal. Miguel, en el escenario que tú acabas de describir, se ha colocado un tema en agenda, que es un tema que desata pasiones, Alberto Fujimori, ¿no? Pero han colocado el tema en agenda. ¿Con qué propósito crees tú? ¿Descolocar los otros temas, dejar al margen los otros temas que se han estado ventilando en la opinión pública, presuntos casos de corrupción, ¿no? Mal gobierno, etcétera, etcétera? A ver, entiendo que después vamos a hablar del discurso de Pedro Castillo, pero esta semana, la quiebra de Petroperú, caballeros, 4.500 millones de dólares en bonos basura que van a ser exigidos por los bancos de inversión que metieron plata en esa caja negra que es Petroperú. 1, 2, la confesión del señor Nakazaki que el presidente de la República llamó a Carelín cuando el señor dice que no la conoce. Otro tema, ¿cómo puede ser Daniel Salaverry consejero presidencial? Un tipo que el Congreso lo investiga por mentir en sus informes de viaje, de representación, es un ladrón de 7.000 soles y un traidor a todo el mundo. Otro tema, ¿qué fue de Odebrecht? ¿Quién condena a Odebrecht? Y finalmente,
dos temas importantes: Odebrecht y los Humala. Marcelo Odebrecht ha confesado que ha dado $3 millones constantes y sonantes a Ollanta y Nadine. Confesión sincera de estos caballeros. Más lo que ha dicho los primos Graña sobre el tema. Todo eso se ha cubierto con el tema Fujimori. A eso iba, exactamente, ¿no? O sea, han colocado un tema en la agenda que es un tema que desata pasiones y los otros temas, ¿no? Que tú acabas de enumerar no son vistos. Lo de Petroperú que acabas de mencionar tú es sumamente grave, Miguel, ¿no? Porque el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de un pronunciamiento, ha dicho que no es cierto que el Ministerio de Economía, de Economía y Finanzas haya dado luz verde, luz verde a la presidencia del directorio ni a la gerencia general, ¿no? General, por supuesto. O sea, ese es un escándalo que pasa a segundo plano, ¿no? Pero, Pepe, lo que no te dicen es que al ser colocados a nivel de bono basura, los que nos prestaron plata para las estupideces que han hecho, como la refinería de Talara, van a exigir pago constante y sonante. Vale decir, le van a meter la mano al bolsillo a todos los peruanos. ¿Y por qué? Porque pusieron un caballero que se trajo, así como existen los dinámicos del centro, este se trajo a los dinámicos de Ancash y los puso en todas las jefaturas de Petroperú. Y han votado a gente calificada. Y tanto es las estupideces y malabares que han hecho dentro de la empresa, que la empresa de auditoría, Pricewaterhouse, se negó a hacer los estados financieros de Petroperú. O sea, imagínate, para que una empresa de la envergadura de Pricewaterhouse se dé cuenta que estarían avalando un crimen. Por lo tanto, se retiraron. Vamos al otro tema, la presentación de Pedro Castillo ante el Congreso de la República esta semana, ¿no? Que ya también pasa a un segundo plano con el tema de Fujimori, pero es importante analizarlo, ¿no? ¿Por qué se presenta, las circunstancias que se presenta y qué traía debajo, o aparentemente qué pretendía haber traído debajo, ¿no? A ver, te voy a hacer un resumen del mensaje en una frase y de ahí vamos detallando. ¿Qué cosa me ha dicho el señor Pedro Castillo? Me ha dicho, soy un inepto, pero no soy corrupto, cosa que sabemos que es mentira. Y por otro lado me ha dicho que hay plata como cancha para repartir. Entonces, para empezar, es un mensaje que se ha descubierto que es copiado de lo que dijo su premier. Esto de los 10 ejes temáticos, y otra cosa que ha hecho es apropiarse como logros de su gestión, logros que vienen de anteriores gestiones. Tema vacunación. Las vacunas las dejaron compradas y el proceso de vacunación estaba en marcha porque había un viceministro de salud que estaba cumpliendo, que hizo un equipo de trabajo y venía cumpliendo con la vacunación. Este viceministro ha sido expectorado y resulta que la vacunación ha caído de un promedio de 210.000 a 130.000 dosis. O sea, se ha caído la vacunación desde que salió el ministro Calentón, el ministro Ceballos. ¿Ok? Por otro lado, la economía que dice, que sí, interesantísimo, ahora te habla de economía social de mercado, que creen en la competencia y todo lo que eso implica. La economía peruana no está creciendo como nos contó el señor Franque. El tercer trimestre del 2021 crecíamos al 11.4, ya con el señor Castillo en el gobierno. Último trimestre 2021 crecimos al 3.2. Y en el primer trimestre de este año vamos a ver que vamos a crecer a 2 o 1.50. Vale decir que la economía se está enfriando. Los niveles de inversión, Frank que nos dijo que se había gastado como nunca en historia. Bueno, falso.
Tercer trimestre 2021 crecía la inversión pública al 30.6%. Último trimestre 2021 negativo 25.5%. La inversión privada, tercer trimestre, crecía al 23.8%. Y cuando escucharon a Bellido y luego a Mirta Vázquez y las estupideces que hacían, la inversión privada está en 2.8 y primer trimestre va a ir hacia cero. Entonces, no puede hablar de logros en economía por más que nos quieran dorar la píldora. Entonces, ¿qué otro tema nos mencionó y que me preocupa? Habló mucho del concepto de inteligencia estratégica y táctica. ¿Qué cosa? ¿El gran hermano? ¿Quién controla estas intervenciones a nuestras comunicaciones? De eso poco o nada se ha dicho. Festejó nuestra adhesión a la OECD, pero para ser parte de la OECD tienes que nombrar, no puedes nombrar gente impresentable y copar el sector público con partidarios de Perú Libre. Entonces, si tú quieres ser parte de la OECD, tienes que renunciar al proyecto político de Perú Libre y aceptar la economía de mercado, lo que implicaría también, frente a sus votantes, renunciar a la Asamblea Constituyente. Por otro lado, y en esto sí tiene razón, hay instituciones con mandato vencido. Vale decir, el Tribunal Constitucional tiene 6 de sus 7 miembros con mandato vencido. El Ministerio Público opera con 2 de los 7 fiscales supremos. La Defensoría del Pueblo ya caducó el mandato del señor Gutiérrez, que en realidad es un operario político porque es abiertamente opositor al gobierno. Y luego en el mensaje llegó la lluvia de millones para todo el mundo. Con esa lluvia de millones, Pepe, los congresistas, no importando derecha, izquierda, arriba, abajo, cada uno o ha recibido plata en efectivo o va a recibir su obra para poder decir que hizo algo por la región que representa. Entonces, bueno, habla le ha subido el sueldo a los maestros, que es de donde proviene. Sigue con esto del ingreso libre a las universidades, la masificación del gas, que hasta ahora no saben cómo hacerlo. Dicen que va a dar más plata a los comedores, porque ya hay hambre por todo el Perú. Y todo termina en el acuerdo nacional. Vale decir, bla, 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 bla. Esto va a terminar en nada. Y lo único que me llamó la atención de su mensaje es que sabe leer, pero no sabe lo que es la palabra mezquino, porque no sabe ni pronunciar. Entonces, ese es en resumen el mensaje de nuestro señor presidente. Miguel, ¿qué es lo que se viene luego de toda esta situación que estamos viviendo esta semana, ¿no? Vamos a tener ya en agenda central el tema de Alberto Fujimori, los otros temas quedan al margen. Sí, pero terminemos con este tema de Aníbal Torres, que nos salió a decir que claro, la gran sorpresa era que iban a adelantar las elecciones. Bueno, de la manera en que Aníbal Torres ha divulgado la información, hay una infracción constitucional, porque el presidente tiene que darnos un discurso refrendado por el Consejo de Ministros. No puede ser que Castillo se le ocurrió cambiar el discurso de último minuto, sin la aprobación del Consejo de Ministros. Y lo que están haciendo es jugar al policía bueno, policía malo. Ok, ¿no quieres apoyarme, seguirme? Bueno, pues te cae el palo de que vamos a adelantar las elecciones, ya hemos copado el sector público, o sea que en las próximas elecciones hay una gran probabilidad que nosotros ganemos con mayor fuerza. Y eso es un peligro para la democracia. Próxima semana, para mí hay un tema de próxima semana que es importantísimo, que lo venimos diciendo en tu programa semana a semana. Tenemos cierre de minas. Las Bambas está cerrado a la altura de la provincia de Espinar. Cuajones le has quitado has obstruido la vía férrea y has tomado el agua de las Bocatomas. El día de hoy
también cierra la refinería de Ico. Antamina tiene un problema con la comunidad de San Marcos, que le han tomado la carretera. Nexa, brasilera, tiene un problema en Pasco, con la comunidad de Machán, ya está cerrado. Tiene cerrado el lote 95 y el lote 67. Los únicos lotes que están funcionando en el Perú. Esos dos únicos lotes que funcionan en el Perú los han cerrado. Entonces, en tema de operadores de petróleo, ¿quién se ha ido del Perú? Frontera Energy dejó el lote 192. Geopark le dejó el lote 64. Plus Petrol dejó el lote 88. No hay política de hidrocarburos. O sea, ¿con qué hidrocarburos vas a llenar la refinería de Talara? Entonces, otro lado, todo lo que estamos viendo es herencia de Mirta Vázquez y su señora Guamaní de jefe de conflictos. Se ha perdido el respeto al Estado de Derecho. Inclusive el Estado le provee de abogados a quienes organizan las algaradas. Eso es de película. Y se aceptan todos los pedidos de los líderes extremistas porque según la visión del gobierno es culpa de la empresa. Entonces acá tenemos una desgracia que se nos viene. ¿Por qué? Porque el corredor minero ha disminuido la pobreza de Cotabamba, Chuquilca y Espinar desde 2007 al 2019, de niveles de 60 a 30%. Y has generado empresas que están eslabonadas con las distintas operaciones mineras de la zona, de 2.4, de un rango de 2 a 4 millones de soles en 2007, a niveles de 300 a 400 millones de soles de empresas locales que facturan contra las empresas mineras. Entonces vas a destruir todo eso. Y eso tiene que ser parte de la agenda. También otro tema que es importante, nuestra importación de alimentos. Y lo hablo por el tema de los lecheros que esta semana también tuvieron un paro que con las noticias ha sido tapado. El año 1980, Pepe, importábamos 426 millones de dólares en alimentos. El año pasado, 2021, hemos importado 3.362 millones de dólares en alimentos. Y esto va increciendo y nos va a costar más por todo el tema de los costos de los commodities a nivel internacional. De esos temas no vemos quién los discute. Muy bien, Miguel, yo como siempre te agradezco en esta secuencia semanal, repaso semanal y lo que se viene con Miguel Santillana. Un fuerte abrazo, Miguel, como siempre, gracias por atender la comunicación con RCR. Buen día, muy gentil. Un placer, Pepe, y buen fin de semana para todos. De igual manera. Somos RCR, Red de Comunicación Regional. Tenemos que irnos a una pausa. Regresamos. Repaso semanal. Y lo que se viene con Miguel Santillana.